Buenos días, les habla el profesor Willy y en esta nueva semana vamos a hacer el tema llamado el sonido. ¿Y qué cosa es el sonido? Es una vibración que se propaga como una onda sonora, ¿no? Y el sonido solo se va a existir donde haya una fuente sonora. Ahora, tener presente, el sonido se va a propagar mediante una onda, ¿no? Y esto solamente va a suceder cuando hay una fuente sonora. Profesor, ¿y qué cosa es una fuente sonora? Se menciona, dice que es todo objeto que produce sonido al vibrar. O sea, una fuente sonora es aquel cuerpo que realiza una vibración y esa vibración va a generar el sonido. Ahora, ¿qué cosa es una vibración? ¿Correcto? Profesor, pero antes de pasar por ello, ¿quiénes son los que pueden producir pues estas fuentes sonoras? Por ejemplo, tenemos nosotros, por ejemplo, el lápiz, ¿no? Al caer el lápiz, al golpear el piso, puede generar un sonido. Al escribir en un cuaderno, podemos generar sonido. Por ejemplo, la lluvia, ¿no? Al caer la lluvia, genera un sonido. Al realizar un trueno, genera el sonido. O también una bocina, que también es una fuente sonora. Claro que sí. Ahora, tenemos en este caso, ¿qué cosa es una vibración? Una vibración es una oscilación o movimiento repetitivo de un objeto alrededor de una posición. Por ejemplo, tenemos en esta figura que vemos acá, tenemos una onda, ¿no? Tenemos una onda. Profesor, si tú te das cuenta, esto es repetitivo, ¿no? Se repite. Profesor, y esto se va a dar, en este caso, mediante una referencia, ¿no? Por ejemplo, mira, acá la onda termina acá, profesor, y luego sigue acá, otra vez hace lo mismo, y así sucesivamente hasta que continúe la onda. Profesor, es una oscilación de movimiento repetitivo de un objeto, como menciona, alrededor de una posición. Por ejemplo, respecto a esta posición, respecto a esta línea, la onda se está moviendo, se está repitiendo una y otra vez. Muy bien, propiedades del sonido, ¿no? Como ya lo hemos visto el año anterior, tenemos la intensidad, el tono y el timbre. La intensidad es una cantidad de energía transportada, ¿no? Depende de la amplitud de la onda. Claro que sí. Por ejemplo, tenemos dos tipos de intensidad, débil y fuerte. Profesor, débil es cuando hay baja intensidad y fuerte es cuando hay alta intensidad. Ahora, ¿cuándo va a tener una intensidad fuerte? Va a tener una intensidad fuerte cuando la amplitud sea grande. Si la amplitud es grande, va a realizar un sonido fuerte. Y si la amplitud es pequeña, el sonido va a ser de intensidad baja, o sea, va a ser débil. Profesor, tenemos una nueva palabrita que no hemos analizado el año anterior, que es la amplitud. ¿Qué cosa es la amplitud? Justamente acá en el gráfico, voy a acercarte al gráfico para que lo puedas observar. Es ese tamaño que se forma en esta cresta, ¿no? Es el tamaño que se forma en esta cresta. Ese tamaño, esa longitud es la amplitud. Cuando mayor sea la amplitud, el sonido va a ser más fuerte, va a ser de mayor intensidad. Y si esta amplitud es más pequeña, va a ser de menor intensidad, o sea, va a ser baja. Claro que sí. Ahora, también tenemos al tono, que depende de la frecuencia. Tenemos dos tipos de tono. Tenemos un tono agudo, vibra muchas veces, y una grave, vibra lentamente. Ahora, depende de este término de frecuencia. Profesor, ¿cuándo va a ser agudo? Cuando la frecuencia sea
mayor. Profesor, si la frecuencia es mayor, profesor, va a generar un sonido agudo. Profesor, si la frecuencia es más pequeña, el sonido que va a realizar va a ser grave. Tener presente. Profesor, ¿y qué cosa es la frecuencia? La frecuencia va a medir cuántas veces se está realizando el sonido en un determinado tiempo. La cantidad de veces que realiza un sonido entre el tiempo que lo realiza. ¿Correcto? Muy bien. Profesor, tenemos el timbre, que es otra propiedad del sonido que permite la diferencia cuando tienen el mismo tono y la misma intensidad. Si yo veo que tiene el mismo tono y una misma intensidad, ¿cómo puedo diferenciar? Con el timbre. Profesor, el timbre depende exclusivamente del cuerpo que emite el sonido. Va a depender de la forma del cuerpo que emite el sonido. ¿Correcto? Muy bien. Ahora, profesor, el sonido también se transmite, profesor, en un medio físico. Es importante tener claro eso. Puede ser líquido, sólido o gaseoso. Es importante tener presente que el sonido se va a transmitir mediante un líquido, sólido o gaseoso. Ahora, tenemos dos aspectos importantes del sonido. Tenemos la reflexión del sonido y la absorción del sonido. La reflexión es justamente lo que me menciona acá. La energía de una onda sonora se refleja al incidir sobre algunas superficies. La reflexión será mejor entre más denso sea la superficie de choque. O sea, si yo estoy hablando y el sonido que se está transmitiendo mediante una onda choca a un cuerpo que tiene una alta densidad, la reflexión se va a dar con mayor eficiencia. ¿Qué cosa quiere decir? Por ejemplo, cuando yo hablo y choca la pared, como la pared tiene una alta densidad, el sonido va a rebotar, ¿no? Justamente es por eso pasa en los secos, ¿no? Yo estoy en el campo, montañas, hablo y la voz que yo estoy mencionando rebota con las montañas y lo vuelvo a escuchar, ¿correcto? Porque tienen esta característica de las montañas tienen alta densidad, ¿no? Lo que contiene. Ahora, ¿qué pasa en cambio si tengo materiales que son de baja intensidad, como la espuma, como cuerpos muy blandos que tienen poca densidad, el algodón? ¿Qué es lo que va a pasar con mi sonido? No se va a reflejar, se va a absorber. Justamente lo que mencionan acá. Dice, no toda la superficie refleja el sonido. El sonido que no es reflejado es absorbido generalmente por materiales blandos de baja intensidad, como esponjas, cortinas, etcétera, etcétera, ¿no? Que tengan baja densidad. Claro que sí. Muy bien, con esto nosotros vamos a poder resolver los ejercicios de la práctica dirigida. Claro que sí. A ver, empezamos. Problema número 1, me menciona. El zumbido de una mosca no dejó dormir a Juan. A ver, ¿por qué el zumbido de una mosca no va a dejar dormir a Juan? Es porque está generando un sonido. La mosca genera un sonido. Y ese sonido es debido a qué? Debido a que la mosca, para poder volar, aletea sus alas con una alta velocidad, el cual genera un sonido molesto que no va a dejar dormir, ¿no? Eso es lo que ha sucedido. ¿Dónde encontramos eso? A ver, clave A, el mosquito emite el sonido de forma similar a la voz. Eso es mentira, ¿no? B, el sonido se produce por la resistencia de aire al vuelo del mosquito, ¿no? C, el mosquito emite el zumbido debido al rápido batido de las alas. Claro,
al rápido batido de las alas genera una vibración y el cual genera un sonido. Es debido a eso que mi amigo Juan no pudo dormir. Problemita número 2, me dice, al hacer sonar el timbre del colegio para salir al recreo, el inspector pulsa el interruptor por lo que una campanilla es golpeada 50 veces por segundo y en cada golpe se desplaza 2 centímetros. Pregunta, dice, ¿cuál es la frecuencia del timbre? Ahora, la frecuencia vamos a representar por la letra F. Bueno, ya vamos a ponerle todo la frecuencia. Profesor, va a ser igual a la cantidad de veces por unidad de tiempo. Entonces, va a ser, profesor, número de repeticiones entre el tiempo. En este caso, ¿cuánto se va a repetir? Se va a repetir, ¿cuánto? 50 veces me menciona. Profesor, por, que para nosotros es entre, podemos poner acá veces, por segundos, o sea, por un segundo. Por un segundo. Profesor, y esto va a ser la frecuencia, justamente va a ser eso, ¿no? 50 veces por segundo. Profesor, y la unidad que se utiliza acá es el hercio. Profesor, veces por un segundo es el hercios. ¿No? Esa es la unidad que en este caso es la unidad de la frecuencia. Cantidad de veces dividido entre el tiempo que se da eso, ese campaneo o esa vibración. ¿No? Muy bien, vámonos con el problema número 3. El del 3 me dice a mayor frecuencia más, como ya lo hemos mencionado, si la frecuencia es más grande, el sonido será más agudo, ¿no? Acá mencionamos, si la frecuencia es mayor, el sonido va a ser más agudo. Profesor, el más agudo, el sonido, y a menor frecuencia el sonido va a ser más grave. Claro que sí, la respuesta la encontramos en la letra B. Problema 4. Es la característica que permite distinguir de un sonido grave o agudo. Tenemos acá grave y agudo, es el tono, ¿no? El tono es para poder diferenciar cuando un sonido es agudo o grave. Problema 5, dice, mientras mayor sea la amplitud del sonido, mayor será la energía. Así tendrá, profesor, si hemos mencionado acá, si la amplitud es mayor, el sonido va a ser de alta intensidad, o sea, va a ser más fuerte. Y si el sonido tiene una pequeña amplitud, el sonido va a ser bajo, ¿no? Por lo tanto, acá, si me dice va a tener una mayor amplitud, es porque el sonido va a tener una fuerte intensidad, ¿no? Lo encontramos en la gráfica. Muy bien, problema 6 me menciona, permite diferenciar dos sonidos que tienen el mismo tono y la misma intensidad. ¿Quién es el que diferencia cuando un cuerpo tiene un mismo tono y una misma intensidad? El timbre. Claro que sí, lo encontramos en la respuesta B. Muy bien, problema 7. Tenemos, dice, Pablo alquiló un cuarto, cuando fue a verlo estaba vacío y se percató que había un eco cuando él habla, pero cuando se mudó y trajo sus muebles ya no había eco. ¿Por qué? Hablamos justamente de la reflexión del sonido. El sonido se va a reflejar cuando las superficies que están a mi alrededor tienen alta intensidad, ¿no? Profesor, acá voy a poner, el sonido se refleja el sonido se refleja el sonido se refleja mejor con superficies de mayor densidad.
Profesor, ¿por qué escucho, profesor, un eco cuando el cuarto está vacío? Porque las únicas superficies que están en ese cuarto son las paredes. Entonces, como mi cuarto vacío, solamente hay paredes, el sonido que voy yo a emitir se va a reflejar, porque el sonido se refleja con mayor facilidad cuando choca a superficies duras, superficies que tengan una mayor densidad. ¿Correcto? Por eso menciona, ¿por qué el sonido se refleja mejor con superficies de mayor densidad? Entre paréntesis vamos a colocar pared del cuarto. Listo, ya está. Muy bien, nos vamos al problema 8. Dice, el sonido se produce por vibración. Se va a producir el sonido cuando exista una vibración. Eso lo encontramos en la clave C, por vibración. Problema número 9. Dice, dos fuentes sonoras idénticas se encuentran justo por encima de la superficie de un lago y la otra por debajo. Los dos fuentes emiten sonido simultáneamente. ¿Quién escucha primero el sonido? Ahora, ahí hablamos del sonido. El sonido se va a tener diferentes velocidades en cada superficie. Por ejemplo, acá tenemos aire y tenemos agua. Recordamos que acá al costadito, que la velocidad del sonido en el agua es 1500 metros por segundo. Y profesor, la velocidad del sonido en el aire es de 340 metros por segundo. Obviamente que eso es un aproximado, ¿no? De manera exacta va a depender de la temperatura, de muchas cosas, pero eso consideramos. Entonces quiere decir que la fuente que va a realizar sonido, el que está dentro del agua, ¿qué es lo que va a pasar? Va a escuchar más rápido. Profe, ¿por qué va a escuchar más rápido? Porque la velocidad en el agua es de 1500 metros por segundo, es mayor que la del aire. La persona que está dentro del agua va a escuchar va a escuchar más rápido, ¿no? ¿Dónde encontramos eso? Una persona ubicada en la orilla del lago, a 100 metros de la fuente sonora. Profesor, un buzo que se encuentra en la orilla, pero debajo del agua, ahí está debajo del agua, por lo tanto, el sonido va a llegar con mayor rapidez en ese lugar. Y la C dice un observador que está elevado en un globo de 150 metros de altura. Va a llegar más rápido a la persona que está dentro o debajo del agua, porque la velocidad del sonido en el agua es superior a la del aire, ¿no? Y le gana por mucho. Muy bien, problema 10. El sábado la vecina de Juan hizo una fiesta en su casa y se escuchaba la música, mas no las voces de las personas. Pregunta por qué. Profesor, la música, ¿no? La música se emite con la música se emite con mayor intensidad. Profesor, la música se emite con mayor intensidad que las voces de las personas. ¿No? La música se emite con mayor intensidad que las voces de las personas. Es por eso que nosotros podemos escuchar el sonido
de la música y no las voces de las personas, porque la música tiene se emiten con mayor intensidad, ¿no? Con mayor intensidad. Son más fuertes, con alta intensidad que las personas. Ahora, esto es de acuerdo a la parte teórica que hemos mencionado, ¿no? Algunos dicen es obvio, profesor, porque es mucho más ruido. ¿Pero por qué? Porque tienen una mayor intensidad. Claro que sí. Muy bien, eso sería todo conmigo. Hasta el próximo video.